Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, como les prometí, el día viernes le iba a grabar un video de las transformaciones rígidas, haciendo hincapié en el punto 4, que era donde había más dudas. El punto 4a, en este sentido, lo que vamos a hacer es, ¿qué nos pide el punto 4a? ¿Sí? Este es el punto 4a, es tita 2, composición tita 3 del triángulo ABC. Bien, lo que hicimos fue, primero, ¿cuál es la transformación rígida de tita 2 y tita 3? Para saber cómo se va a mover este triángulo, ¿sí? Porque las transformaciones rígidas son movimientos en el plano de puntos. O sea, es el movimiento que hay de varios puntos. Hay un punto que se va a mover de acuerdo a estas condiciones. Es decir, el semiplano, o sea, la semirrecta B se transforma en la opuesta de B y el semiplano alfa en el opuesto de alfa. Composición, tita 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja cuando hay una composición? Primero, lo que vamos a hacer es hacer tita 2, ¿bien? Composición, tita 3, o sea que primero vamos a trabajar con tita 3, vas de derecha a izquierda, esto es importante para que lo hagamos con los otros ejercicios, ¿sí? Va a ser tita 3 del triángulo ABC igual. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a tener de resultado? Primero, una vez que ya tenemos cómo se va a comportar tita 3, que es lo que nos importa, ¿sí? Que es el semiplano, o sea, la semirrecta B, tita 3 de B es igual a B. ¿Bien? O sea que se va a transformar en la misma semirrecta. Y tita 3 del semiplano alfa se va a transformar en su opuesto de alfa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a representar, o sea, ustedes ya lo tienen en el trabajo práctico, es el origen de las semirrectas, hacemos semirrecta B y semirrecta o la opuesta de B, ¿sí? El semiplano alfa para arriba y el opuesto de alfa es para abajo, ¿sí? Dibujamos el triángulo ABC. Primer paso para poder hacer esto es primero calcar el triángulo, ¿sí? Vamos a calcar el triángulo ABC y la semirrecta, como le voy a mostrar ahora en el siguiente paso, ¿sí? Bien, ahora como ven lo que hicimos fue calcar el triángulo ABC, ¿bien? La semirrecta B y el plano alfa, ¿sí? Eso es lo que yo calqué, agarré las mismas lapiceras, hice el triángulo sobre la hoja de calcar y para poder saber qué es lo que pasa en la transformación de tita 3, como dijimos, si nos dice que la semirrecta B sigue siendo la semirrecta B, ¿sí? O sea, vamos a estar de este lado con el triángulo, o sea, no puede parar el triángulo en el otro, para el otro lado, ¿sí? Desde el origen sobre la semirrecta B. Y después nos dice la composición que el semiplano alfa se transforma en el opuesto de alfa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la hoja de calcar? En este caso, para poder hacer la transformación tita 3, vamos a tener que dar la vuelta a la hoja de calcar, despegarla, porque yo lo que hice fue agarrar cinta de papel para que sirva como guía y que no se me mueva la hojita de calcar, ¿sí? Entonces ahora yo la despego y la doy vuelta para que me quede el triángulo tita 3. Bien, ahí dimos vuelta lo que es la hoja de calcar, porque según la transformación rígida número 3, que sería esta, ¿sí? O sea, alfa, que era lo que estaba acá arriba, se va a transformar en el opuesto de alfa. Entonces, en este sentido, así nos quedaría el triángulo A', B', C', que es el que yo hice, ¿sí? Esa es la primer composición de todo el transporte global que estamos trabajando. Ahora, este triángulo A', B', C', ¿cómo le aplicamos tita 2? En este sentido nos vamos a ir a tita 2, que es este, y nos dice que la imagen de B es la opuesta de B, o sea que lo que tendríamos que hacer es, si esta es la semirrecta B, la opuesta de B sería para este lado, ¿sí? Vamos a levantar la hoja de calcar y la vamos a dar vuelta para que me coincida el origen de la semirrecta de B con la opuesta de B, ¿sí? Y después nos dice que tita 2, o sea, el semiplano alfa, que va a ser mi semiplano alfa ahora, se va a transformar en su opuesto. Es decir, que no solamente vamos a darle de vuelta a la hoja de calcar, sino que también vamos a transformar en el semiplano opuesto, ¿sí? De alfa. ¿Bien?
Ahí lo vamos a hacer para ver cómo nos queda el triángulo resultante de... Bien, entonces nos había quedado así, ¿bien? Entonces, la transformación rígida tita 2, que es lo que hay que aplicar a este triángulo resultante, ¿sí? Lo que teníamos que hacer era, la semirrecta B, ¿sí? Se transforma en la opuesta de B, o sea que lo damos vuelta, ¿sí? Que es lo que yo hice acá, ¿sí? Y acá me dicen el semiplano alfa se transforma en el opuesto de alfa. Acá está alfa, ¿sí? Del semiplano original, y se transforma en el opuesto. ¿Qué quedaría así? Bien, la transformación rígida y composición de tita 2, o sea, composición tita 2, composición tita 3 del triángulo ABC, el triángulo resultante sería este, ¿bien? Como nosotros ya habíamos puesto A', B' y C', acá vamos a poner como A se transforma en A' segunda, B se transforma en B' segunda y C en C' segunda, ¿sí? Entonces, lo que habíamos escrito acá, ¿sí? Sería el resultante, que es tita 2 del triángulo A', B', C', ¿sí? Es igual a el triángulo A' segunda, B' segunda y C' segunda, ¿sí? Eso nos quedaría, ¿bien? Entonces, el triángulo resultante del ejercicio 4A sería este triángulo, ¿bien? Eso sería el punto 4A.